Primero que quiero es que busquemos en nuestras Biblias un texto que es muy conocido por todos, es Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Es más, yo pienso que todos los adventistas del séptimo día conocemos esa declaración, esos textos, esas palabras, porque son muy especiales para nosotros y nos indican muchas cosas, especialmente en este momento que estamos viviendo. Dice la Escritura, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vamos a orar. Señor, al iniciar en esta mañana este mensaje, queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea con nosotros y que el mismo Espíritu que guió la Escritura de toda tu palabra, de toda tu Biblia, nos guía a nosotros también en esta mañana. Y que el mensaje edifique nuestros corazones y también la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante darnos cuenta cómo este mundo ha cambiado de la noche a la mañana. Y se lo voy a explicar de esta manera. El día 1 de febrero, yo tuve la oportunidad de predicar un mensaje a mi iglesia, a donde nosotros asistimos aquí cerca. Era un mensaje que tenía un tema, el tema de la mayordomía cristiana. Y yo puse 4 enfoques hacia la mayordomía. En ese mensaje yo no dije absolutamente nada de lo que estaba pasando, aunque ya teníamos el problema encima. Ya en la China estábamos teniendo los primeros focos de esta enfermedad. El día 15 de febrero yo fui invitado a predicar a otra iglesia por los alrededores de aquí de mi casa. Y ahí tuve la oportunidad de predicar un mensaje que lo titulé En preparación para la crisis final. Allí yo hice mención a la epidemia que había en la China, pero más nada, con la cantidad de muertos. El día 7 de marzo, mi esposa Evelyn predicó en la iglesia donde nosotros asistimos. Estábamos allí inaugurando el templo, un lugar que habíamos comprado. Ella predicó ese mensaje. En esa oportunidad, ella no hizo mención tampoco a nada de esto. ¿Por qué razón? Porque no existía nada. Sin embargo, de esa semana en adelante, las cosas cambiaron. Oigan bien, hermanos, yo tengo en este momento 74 años y como dijo la hermana, yo estoy gozando de la jubilación junto con mi esposa. Y quiero que sepan que en mis 74 años de vida, en el tiempo que yo recuerde, yo nunca había pasado por mi mente, ni ha pasado por mi mente, una experiencia como la que tenemos ahora. Nunca. Y yo me imagino que muchos de ustedes tampoco han vivido algo así. Nunca. Fíjense algo más. Si nosotros nos damos cuenta que el evento más impactante en la historia del mundo en los últimos años fue lo que se conoció como el 9/11, o sea, el ataque a las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York. Eso cambió completamente el mundo. O sea, los cambios fueron radicales. Pero esto que nos está pasando, ¿con qué lo podemos comparar? Fíjense en esto. En el año de 1918, o sea, hace más de 100 años, 102 años, se declaró en el mundo la gran pandemia de la gripe española. La gripe española atacó a todo el mundo y se cree que hubo entre 30 y 40 millones de personas que murieron en todo el mundo. Mi familia, yo soy un venezolano, mi familia que vivía en aquel tiempo, mi familia, mis tías, que eran unas niñas, vivieron esa experiencia. Ya mis tías no están, ninguna de ellas está viva. Pero tuvieron que pasar por la experiencia. Y eso trajo un mensaje directo, no solamente a la iglesia, sino al mundo entero.
Es lo que estamos pasando ahora mismo. Y yo creo que lo primero que tenemos que nosotros entender es que esta pandemia nos está dando un mensaje y lo podemos encontrar en la Escritura. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es que esto nos haga reflexionar. Si se humillare mi pueblo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es un arrepentimiento del corazón. Me imagino que también cabe muy bien aquí las palabras del apóstol Pablo. En primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1 en adelante, cuando él le dice al joven Timoteo que es el momento cuando nosotros roguemos por las autoridades. Quiero decirte que este mundo está vuelto una miseria. Nadie sabe lo que va a hacer. Estamos sumergidos en una gran crisis. Y aún, oigan bien, la iglesia está en una crisis. Y aquí caben muy bien las palabras del profeta Joel cuando dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Esta es una hora de oración, de reflexión, perdonen, de reflexión profunda ante la situación que estamos viviendo. Óiganme, la iglesia ha cambiado, la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado. Yo tengo un hermano mío que es patólogo y él me decía, hermano, esto va a hacernos cambiar en muchas cosas. Porque así como nosotros usamos un saco, una corbata, unas medias, una camisa, de ahora en adelante vamos a tener que usar, ¿saben qué? Una máscara. Una máscara para taparnos, para cuidarnos. La iglesia adventista del séptimo día ha tenido que cambiar también sus estructuras. La forma como tenemos que enfocarnos, cómo vamos a tener que hacer la Santa Cena, cómo vamos a tener que hacer los mensajes, la evangelización. Todo eso tendrá que cambiar. ¿Debido a qué? A que se nos tocaron nuestras estructuras. Y eso nosotros tenemos que entenderlo muy bien. Cuando Apocalipsis 12:17 dice, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, es que hay una guerra declarada. Esa guerra declarada comenzó en el Edén. Por eso nosotros vamos a estudiar en esta mañana del Génesis, vamos a sacar estructuras que nos van a llevar hasta el Apocalipsis, o sea, al final de todas las cosas. Porque es así. Hay una declaración, y fíjense, la guerra fue declarada contra el hogar, contra la familia. Eso fue lo que pasó en el Edén. Satanás atacó la familia, el hogar, porque el hogar, el hombre y la mujer tenían la imagen de Dios. Y él lo que quiere es erradicar la imagen de Dios en el hombre. Perdonen. Fíjense lo que dice la escritura, una declaración de Elena de White. Dice así: Satanás está trabajando en el seno de las familias. Su bandera ondea hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos, o sea, en los que profesan ser cristianos. Gracias. En ellos se ven la envidia, la sospecha, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, las disputas, las traiciones y el desenfreno de los apetitos. Yo le voy a montar un cuadro de lo que está pasando con el hogar hoy. Hoy, un hogar puede ser dos hombres o dos mujeres. Qué impresionante fue en días pasados ver en la televisión un anuncio que mostraba a dos mujeres que se sentían felices porque estaban procreando un hijo. Eso es imposible.
hombres o padres alocados que tratan y matan a sus hijos, perdonen, y destruyen a su familia. Es algo impresionante lo que estamos viviendo en este mundo, en este preciso instante. La familia se está quebrando. Oigan bien esto. En este país, que es un país de unas estructuras muy cristianas, hemos encontrado el hecho de que se hizo una encuesta entre los cristianos aquí en este país. De cada 10 cristianos que hay en este país, solamente hay 2 familias cristianas que están celebrando el culto familiar. Eso estamos hablando de hace unos 2 años atrás. De esos 2 se les preguntó que qué tal les parecía y dijeron que solamente uno de ellos decía que era suficiente hacer el culto por una vez por la semana. Ahora fíjense ustedes, ahora mismo las familias están buscando cómo hacer culto y están buscando en internet para hacer el culto. Pero se han dado cuenta que eso no falta, que no es suficiente. O sea, tenemos una gran crisis espiritual en el mundo y esa crisis fue creada por el mismo Satanás. Y como decía la declaración de Elena de White, dice, hay sospechas, hay envidias, hay críticas, hay ira, hay contienda. Muchos de nuestros hogares están llenos de contienda y de críticas y de ira y de tantas cosas. Y pare usted de contar. Esa es la situación que estamos viviendo hoy en nuestro hogar. Ahora, yo quiero que en esta mañana nosotros busquemos un elemento bíblico que nos ayude a entender cuál es la crisis y cómo salir de ella. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la crisis que estamos enfrentando? Y el ejemplo más cercano que nosotros podemos tener, o el ejemplo que aparece en el libro de Génesis, es el ejemplo de Abraham. Abraham vivía en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Esa ciudad era una ciudad llena de cantidades de situaciones bien difíciles, bien difíciles. A veces no se lograban entender la situación que vivía aquella ciudad. Había inmoralidad creciente, había una idolatría tremenda, hasta el punto de que se había llegado al hecho de sacrificar, hacer sacrificios humanos. O sea, se sacrificaba un niño, se sacrificaba una persona y había mucha inmoralidad. Las relaciones eran relaciones completamente incompatibles. El hogar estaba completamente deshecho. Abraham estaba cansado de vivir en un país como ese. Y el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la ciudad, al lugar que yo te voy a mostrar. Y Abraham se va. Y es muy interesante cuando llega al desierto, cómo Abraham marcó el territorio por donde iba pasando. Y este es un mensaje interesante, porque Abraham hacía 3 cosas en el caminar por el desierto. En primer lugar, dice que plantaba un árbol. Ese plantar del árbol significaba que iba a darle alimento a su familia. Segundo, él cavaba un pozo buscando el agua, y el agua era símbolo de prosperidad. Cuando se acababa el agua, era la señal de irse a otro lugar. Sin embargo, él plantaba un árbol, cavaba un pozo y hacía un altar. Se dice que la familia de Abraham tendría como unas 1000 personas que estaban alrededor de él. Esas 1000 personas constantemente estaban escuchando el mensaje que Abraham presentaba. Abraham, su relación con Dios era lo primero. Ahora, la escritura, ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 1 en adelante, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev con su mujer y con todo lo que tenía, y con él iba Lot. O sea, junto con Abraham y su esposa Sarai,
iba Lot junto con su esposa y su familia. Los dos estaban juntos. Y eso lo dice el capítulo 13. Y está interesante, todo estaba muy bien hasta que llegó un momento. Dice que las cosas habían crecido tanto en la familia de Abraham y la familia de Lot, porque Lot tenía también sus posesiones y Abraham tenía sus riquezas, que Lot dice que le dijo un día, mira, estamos teniendo problemas. Los pastores tuyos y los pastores míos están luchando por las aguas y las aguas se están acabando. Así que, ¿por qué no hacemos algo? Vamos a dividirnos, le dijo Abraham. Dividámonos. Y saben, aquí actuó Abraham en una forma muy sensata. Como él era el más grande, el mayor, él tenía el derecho de elegir. Sin embargo, él le dio la oportunidad a su sobrino Lot para que él eligiera. Y yo quiero que sepan que esta es la primera lección que nosotros tenemos que aprender en esta mañana. Y es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en las decisiones que tomamos y qué es lo que está motivando esas decisiones. Dice la Escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 13 y los versículos 7 en adelante. Dice, hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y entre los pastores de Lot. Y dice el versículo 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y dice, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Y toda ella era de riego, como el huerto de Edén, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces, Lot, dice, escogió para sí toda la llanura del Jordán y se apartó. Y Abraham acampó en otra tierra. Sin embargo, dice el versículo 13, pero las tiendas de Lot las fue poniendo poco a poco hasta llegar a la ciudad de Sodoma. Ahora, qué importante son las decisiones, mis queridos hermanos, que nosotros tomemos. Hace unos cuantos años atrás, no recuerdo exactamente, esta mañana trataba de recordar y dije, no puedo, no recuerdo 2000, puede ser 2006, 2007, que cuando ya estábamos aquí en este lugar donde vivimos. Me dieron la oportunidad de ir a una ciudad aquí en los Estados Unidos. No voy a decir cuál es, una ciudad en particular. Pero fui con un objetivo muy, muy particular y muy específico. Íbamos a tener una semana de oración especialmente para hombres. Y comenzamos a tener esa semana de oración para hombres. Todos los que estábamos ahí en la iglesia éramos hombres. Y después de las reuniones, siempre venían algunos hermanos para hablar conmigo, a pedir algún consejo y alguna orientación. Y yo con mucho gusto les daba esas orientaciones y esos consejos. Un día me llegó un hermano y me dijo lo siguiente: pastor, vine a este país buscando mejor vida para mi familia, pero me encontré envuelto en una gran crisis. Dice que cuando llegaron acá, se establecieron, pero junto con el establecimiento comenzaron las influencias de los otros lugares. Lo que pasó con Lot y lo que puede pasar con nosotros también. Tenemos que tener cuidado con las decisiones que estamos tomando, porque el futuro, escuchen bien, el futuro espiritual, religioso, y no solamente eso, nuestra relación, nuestra vida eterna está en juego. Así que fueron allí y dice que al tiempo él se vio envuelto y metido en casinos, en lugares de juego, y su familia a un lado. Y allí, con lágrimas en sus ojos, en un hotel y llorando, me dijo, pastor, he perdido a mi esposa, he perdido a mis hijos y estoy yo perdido. Y saben algo, mis queridos hermanos,
Lo más triste de esta situación es que ese hombre después al final me confesó: pastor, yo era un pastor. Yo era un pastor de iglesias. Yo estaba trabajando, así como usted, y estuve trabajando en iglesias. Qué triste es, hermanos, después de haber tomado decisiones que nos lleven a la ruina. Y eso fue lo que pasó con Lot. Lot no entró a las ciudades de Sodoma en el momento cuando él se separó de Abraham. Dice la escritura que él fue colocando poco a poco sus tiendas hasta que se metió a la ciudad de Sodoma. El pecado es un misterio. El pecado es un proceso, no llega del momento. Poco a poco se va instalando. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Y eso es lo que está pasando con muchos de nosotros. No sabemos qué hacer en muchos de nuestros hogares. Hay una situación de crisis en el hogar y recurrimos a una cosa que no debemos recurrir, y es a la violencia. A la violencia familiar. Ahora, ¿qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con Lot? El Señor le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande. Vete de tu tierra. Y él se fue. Pero Lot se fue también. Sin embargo, Lot era un hombre indeciso. Fíjense que cuando estudiamos el significado del nombre Lot, significa encubierto, velo, indeciso. O sea, siempre Lot fue un hombre que miraba así como por las rendijas, encubierto, indeciso. Ahora, vino la situación. Ustedes recuerdan lo que pasó. El Señor mandó a unos ángeles que fueron primero, se estuvieron en la casa de Abraham. Allí recibieron la orden y le dijeron, le ratificaron a Abraham: de ti voy a hacer una nación grande. Y así lo hicieron. Sin embargo, empezó Abraham y se dio cuenta de que el Señor le había dicho: mira, voy a destruir esas ciudades. Voy a destruir las ciudades. Perdone. Y lo voy a hacer de tal manera que no quede nada, porque no quiero que prevalezcan esas ciudades. Y quiero que sepan que la situación fue muy complicada. Abraham le pidió a los ángeles que por favor, al mismo Dios, al mismo Jesús, dice Elena de White: mira, si hay 20, si hay 30, si hay 40, si hay 50 justos, no vas a destruir. Y el Señor le decía: no la voy a destruir. Pero no había ni siquiera 10 justos allí. Ni siquiera 10 justos. Ni siquiera Lot estaba seguro. Así que los ángeles llegaron. Vamos al capítulo 19. Y fíjense, miren lo que hace, y hermanos, este es un mensaje para nosotros. Miren lo que hace un padre ante la crisis. Miren lo que hace un padre ante la crisis de los últimos días de Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que llegaron los hombres a la ciudad de Sodoma. Llegaron los dos. Lot estaba en la plaza y se dio cuenta, los invitó para que fueran a su casa. Entraron a su casa y esa misma noche llegaron los hombres de Sodoma, y dice la escritura que querían usarlos. La maldad era tan grande que no tenían control de sus pasiones bajo ninguna circunstancia. Y ahí estaba Lot. Dice el versículo 8, el versículo 6 del capítulo 19, que ante la situación que estaban viviendo, dice que Lot gritando les dijo: mire, por favor, no hagan esto. Ellos son mis huéspedes. Yo quiero que ellos están bajo mi cuidado. Y dice el versículo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Mirad, oigan bien, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las traeré
y podréis hacer con ellas lo que bien os parezca. Solamente que a estos varones no os hagáis nada, ya que han venido al amparo de mi tejado. ¿Saben lo que significa esto? Yo sé que todos los que me están escuchando son padres de familia y tienen hijos. Yo tengo 3 hijos varones, pero ante una circunstancia como esta, yo no los entregaría bajo nada, ninguna amenaza. Yo tengo 5 nietos, tengo 2 nietas hembras. Una tiene 25 años y la otra cumplió 17 años. Yo trataría de cuidarlas y protegerlas hasta lo último. Pero ¿qué es lo que hace Lot? Decide entregar a sus hijas y no esperar. Saben que la historia de muchas familias, yo podía contar aquí, familias que han tenido que pasar por circunstancias bien difíciles. No han entregado sus hijas, pero sus hijas hoy están en cárceles o están presas de las drogas o han formalizado uniones indebidas simplemente porque ha habido padres que no han cumplido con su responsabilidad. Lamentablemente, Lot no cumplió con su responsabilidad. Y cuando llega el momento de la crisis, cuando está ante la situación más difícil, cuando las cosas parecieran que ya no tienen control, el ángel le dice, óyeme, agarren a su esposa, agarren a sus hijos, agarren a sus nueros, a las esposas, a sus yernos, y sáquenlos de allí. ¿Y qué hacen? Empiezan como a pensar en que las cosas no van a suceder. Es más, ante la crisis que está viviendo Lot, ¿sabe lo que hace? Le dice a los ángeles, mire, hay una pequeña ciudad, una pequeña población que se llama Zoar. Será mejor que nos lleven allí. No cumplió su responsabilidad ni como padre ni como sacerdote. Oye bien, Elena de White dice que el padre es el sacerdote del hogar que levanta y hace el altar familiar. Saben, mis queridos hermanos, en este momento de crisis, yo les hago un llamado para que los padres se conviertan en los pastores y en los sacerdotes en sus hogares. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer en este momento. A que nos convirtamos en los padres, en los sacerdotes que necesitan nuestra familia. Porque es una situación que no va a cambiar. Dice Elena de White, el padre es el modelo a seguir, es el vinculador de los tesoros celestiales, es el sacerdote de la familia. La semana pasada estaba mi segundo hijo aquí, y estábamos hablando y me decía, papá, ha llegado el momento cuando los padres tenemos que ser los pastores y los sacerdotes de nuestra casa. Y eso es lo que dice Elena de White. Yo le doy gracias al Señor porque yo tuve un padre que me enseñó a cumplir esto así como lo estoy diciendo. Él era un sacerdote, él fue un modelo para nosotros. Y aunque no tuvo el ejemplo, porque su padre que lo crió fue un borracho, y él tenía que sacarlo muchas veces de los bares, él fue un modelo y un ejemplo para que sus hijos siguieran el camino donde hoy están. Yo le doy gracias a Dios porque tuve ese padre y porque tuve ese ejemplo y porque tuve ese modelo y porque la vida me enseñó que si no soy primero un padre, no voy a ser tampoco un sacerdote. Porque si soy un sacerdote, tengo que ser un padre como debe ser. Y un padre que establezca y que presente principios a nuestros hijos, que establezca principios y que los cuide y que los proteja y que los llene de amor y de enseñanza.
Dios nos está llamando a que seamos eso. Lot alzó los ojos y pensó solamente en lo material. Lot alzó los ojos y no pensó en su familia. Lot alzó los ojos y no pensó en lo que iba a hacer de su familia después. Él pensó solamente en él y nada más en él. Y cuando se vio en la crisis, lo primero que hizo, bueno, voy a entregar a mis hijas. Pero cuando vio que la situación se le venía, ya era demasiado tarde. Ahora, dice la Escritura que Lot no estaba solo. El registro de la, como se le dice, de la mujer de Lot es muy pobre en la Biblia. En Génesis se le dice la mujer de Lot, nada más. En el versículo 26 dice, entonces la mujer de Lot. Y Jesús en Lucas habla y dice, acordaos de la mujer de Lot, con una advertencia. Ahora, qué interesante es esto, porque la mujer de Lot se había criado con Abraham, ella había visto todo lo que había sucedido con la casa de Abraham. Sin embargo, fíjense ustedes, y mucho cuidado, hermanas y esposas que me están escuchando, porque muchas de ustedes depende el futuro y la paz y la seguridad de un hogar. Elena de White dice que fue la mujer de Lot, su esposa, la que lo alejó de la influencia del noble patriarca Abraham. Su influencia, ella fue la que le dijo, vámonos, dejemos a este hombre. Ella fue la que hizo esto. La influencia hizo que la mujer de Lot dejara a un lado las bendiciones y se fuera a Sodoma. Y saben que la Escritura, y nos presentan algo que es interesante, y los que analizan este asunto de la mujer de Lot, dice que esta mujer era irreverente, irrespetuosa, una mujer mundana, una mujer que estaba pensando constantemente en los beneficios personales y nunca estuvo pensando en su propia familia. Es más, se habla del síndrome de la mujer de Lot. Y es una advertencia a todas las madres, a todas las esposas, a todas las mujeres de esta iglesia y del mundo. Porque nosotros podemos con nuestra influencia causar una debacle. Oigan bien lo que estoy diciendo. Una debacle, una gran crisis en nuestra familia. Por eso Jesús dice, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Porque esa mujer, dice en el versículo que estábamos leyendo, entonces la mujer de Lot miró atrás, versículo 26, a espaldas de él y se volvió una estatua de sal. La mujer se volvió una estatua de sal. ¿Saben por qué? Porque ella prefirió el pasado que la seguridad que le brindaba el presente. ¿Qué estamos nosotros en este momento? ¿Qué es el mensaje que nosotros le estamos dando a nuestra familia, madre? ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a nuestros hijos? ¿Saben que la madre es la formadora del carácter de los hijos? Oigan bien lo que estoy diciendo. Es la forjadora. Si el padre es el sacerdote y es el modelo, la madre es la forjadora del carácter de sus hijos. O sea, tal el carácter de los hijos, tal es la madre. Tal la influencia de esa madre en el hogar, así será la influencia de esos hijos. Y en este momento en que estamos viviendo esta crisis, y esta crisis que nos tiene locos a todos, ¿qué están haciendo nuestras madres? Saben que muchas madres se están volviendo locas en sus casas. No saben qué hacer. Porque han tenido que ser maestras ahora.
y han alabado y glorificado a las maestras, a los maestros, porque no saben qué hacer. Pero saben, si nosotras, si las madres estuvieran dispuestas a cumplir el trabajo y la responsabilidad, las cosas serían otras. Y el primer trabajo que tiene que hacer una madre es que tiene que moldear el carácter de sus hijos. Yo quiero decirte que en esta mañana que yo alabo al Dios por dos mujeres en especial, por mi madre y por mi esposa. Y este es un momento para yo tributarle el recuerdo a esa madre y a esa esposa. Yo cierro los ojos y yo puedo ver a mi madre sentada en una hamaca, en un chinchorro, leyendo su Biblia. O tratando de explicarnos a nosotros a través de cosas que pudiéramos vivir, levantando unas piedras en el jardín de la casa o en la parte de atrás para mostrar lo que significaba un altar. Esas son cosas que no se van a olvidar. Mi madre nos enseñó principios muy religiosos y esos principios quedaron en mi mente. Y yo hoy puedo decir, lo puedo decir con toda autoridad, que junto conmigo, mis hermanos, pueden dar fe de eso. Fuimos enseñados por una madre que nos preparó para la crisis final de los últimos días. Porque hoy, en el momento que nosotros estamos viviendo, estamos haciendo lo mismo que ella nos enseñó a hacer. Un culto familiar, una relación especial con mi esposa y con mis hijos, un cuidado especial, un estudio de la Biblia. ¿Qué nos enseña la Biblia hoy? Eso no lo hizo la mujer de Lot. Lamentablemente no lo hizo. Y tengo que darle un tributo a mi esposa, porque ella tuvo que llevar el hogar en medio de muchas crisis y donde se encontraba sola. Sin embargo, hoy yo puedo decir con autoridad que tengo 3 hijos que siguen los mismos principios que su madre y su padre le enseñaron en el hogar. Hoy mis 3 hijos están adorando al Señor. Mis 3 hijos están guardando el sábado. Y esa responsabilidad y esa función la tuvo que tener, la hizo mi esposa cuando ella decidió forjar su carácter. Por eso cuando mis hijos están en alguna situación, llaman a su madre para pedir un consejo y una orientación. Yo alabo a mi Señor por mi madre. Alabo a mi Señor por mi esposa, esta madre que cuidó y protegió a sus hijos. Sin embargo, el síndrome de la mujer de Lot es una advertencia para todas las madres y todas las esposas que me están escuchando en este momento. Para todas las madres y esposas que están escuchándome en este momento y que la responsabilidad va a caer sobre nosotros. Sobre nosotros. ¿Saben? En el cielo, cuando el Señor nos entregue las coronas, dice que habrá un espectáculo interesante, porque habrá hijos que le colocarán sus coronas a sus madres y dirán, por ella estoy yo aquí. Yo quiero decirles que yo haré eso si el Señor me da el privilegio de llegar al reino de los cielos. Yo estoy luchando y pidiéndole a mi Dios eso. Pero cuando yo llegue al cielo, yo le pondré mi corona a los pies de mi madre. Pero ¿saben? En esa misma declaración hay otra. Los hijos que no estarán en el día del juicio, que se perderán y dirán, por mi madre yo no estoy aquí. Fue ella la que no me cuidó y me protegió. Qué responsabilidad tan grande ante la crisis que estamos viviendo. ¿Cuál es el mensaje que le estamos mandando a nuestros hijos? ¿Qué están percibiendo ellos? En el año 2018, yo tuve el privilegio de ir junto con un grupo de personas y estar en las tierras bíblicas. Y en uno de los días estuvimos alrededor del Mar Muerto.
Y yo estaba siempre pendiente. Yo quería mirar cerca del Mar Muerto, porque allí se dice que estaban las ciudades de la llanura, Sodoma, Gomorra y todas esas ciudades. Pero alrededor de las ciudades de la llanura, uno va a encontrar una cantidad de promontorios, como pedazos de piedra caliza que suben y son de sal. Y yo le pregunté a los guías que estaban conmigo si había alguna que se pareciera a una mujer. Y saben, ellos me dijeron que sí, había muchas. Y había muchas fotografías. No podíamos estar allí. Pero esa estatua de sal es el vivo ejemplo de una mujer, madre, esposa, que no cumplió sus responsabilidades precisamente en el último momento de la historia del mundo. El último momento de la historia de su mundo fue allí. Y quedó como una estatua de sal. Porque prefirió el pasado al presente. Hermana, que tú me estás escuchando en esta mañana, hermano, ¿cuáles son nuestras motivaciones hoy? ¿Qué nos está motivando? ¿Qué es lo que estamos queriendo ser? ¿Qué es lo que le estamos dando? ¿Estamos más pendientes de la amistad? ¿Estamos más pendientes de lo que dicen? ¿Estamos pendientes de la ropa que nos ponemos? ¿Estamos más pendientes de las cosas que tenemos o de lo que vamos a llevar para el reino de los cielos? Perdonen. Ahora, lo último de esta historia es una parte muy triste. Porque si los hijos han recibido la influencia, van a actuar de esa misma manera. Vieron en su casa unos padres irrespetuosos e irreverentes, una madre irreverente y irrespetuosa. Eso fue lo que hicieron. Y el capítulo, esta parte, parecieran una historia extraída de libros de ciencia ficción o del famoso libro de García Márquez, 100 años de soledad. Algo terrible. ¿Qué pasó? Dice la escritura en el capítulo 19 y los versículos en adelante, dice que de Zoar, del versículo 30 en adelante, de Zoar, debido a la situación que vivían, no tuvo que irse y meterse en una cueva. Versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no quedó hombre en la tierra que se una a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre, durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. ¿Saben hasta el punto que llegan a estas hijas irreverentes e irrespetuosas? Hasta este punto. Y quiero que sepan, hermanos, que esa decisión que tomaron esas mujeres y esos hijos que procrearon, todavía las consecuencias de esa mala decisión las estamos viendo hoy en nuestros días. Solamente tenemos que mirar hacia el oriente y darnos cuenta que las luchas que existen entre el pueblo de Israel, entre los israelitas y sus vecinos, los descendientes de estas mujeres, los que fueron después los moabitas y los amonitas, que vivieron en luchas constantes y perennes con el pueblo de Israel, y que todavía las luchas siguen. Estas muchachas hicieron lo que sus padres les habían enseñado. Hermanos, ¿qué están viendo nuestros hijos en nuestros hogares? ¿Están viendo que nosotros le permitimos hacer todo lo que quieran? Alguien dijo una vez que nosotros pasamos de ser la generación que castigaba a sus hijos, que le tenía miedo a sus padres, a ser la generación que le tiene miedo a los hijos. Miedo a sus padres, a miedo a sus hijos. Qué triste condición. Qué triste situación la que estamos viviendo. Esa es la crisis que estamos afrontando hoy. Ahora, yo voy a llevarlos, porque esta crisis fue durante toda la escritura.
yo voy a llevarlos al final de la crisis. Porque el Señor les dice, nos está diciendo hoy, sal, vámonos, vámonos, salte de ese lugar, vámonos al cielo. Vamos al libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis vamos a leer dos declaraciones, quizás tres. Tres. En Apocalipsis capítulo 6 encontramos una declaración interesante porque nosotros vamos a escoger en qué lugar vamos a estar. Hermanos, nosotros vamos a escoger en qué lugar es el que vamos a estar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 en adelante. Dice, versículo 15, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. O sea, hay el grupo que se esconden porque está viniendo Jesús. Y dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ese es el grupo, un grupo que le pide a las piedras, no quieren ver. Hermano, yo no quiero estar allí. Yo no quiero estar en ese grupo. Yo no quiero estar en ese grupo. Ahora fíjense en Apocalipsis 7, está el otro grupo. Después de esto, mire, y vi una gran multitud, versículo 9 del capítulo 7, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora, estos son los otros. O sea, hay dos grupos. El grupo que le pide a las piedras que caigan sobre ellos y los escondan, y el grupo que levanta los brazos al cielo y dicen, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado y Él nos ha salvado. Yo quiero decirte que yo quiero estar en ese grupo. Y yo estoy haciendo todo lo posible con el poder y la voluntad que Dios me da para estar en ese grupo. Y no solamente ir, no, yo, sino ir con mi compañera. Ella es mi responsabilidad ahora mismo aquí. Los dos estamos luchando por eso. Pero el mensaje que el Señor nos manda es muy importante. Y yo quiero que esto lo recuerden. Si ustedes recuerdan esto que yo les voy a decir ahora, y lo último pasaje, yo me sentiré muy bien. Dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Óigame, es lo mismo que le dijeron los ángeles a Lot y a su esposa y a sus hijas. Vamos a salir de aquí. Hermano, ya no queremos vivir más en esta tierra. Esta tierra ha causado muchos sufrimientos, muchas angustias, muchos dolores. ¿Saben cuánta gente está viviendo la crisis de esta enfermedad? Muchos familiares han muerto. ¿Saben cuántos pastores que queríamos tanto hemos tenido que llevar al sepulcro? Estamos cansados de esta tierra. El Señor nos dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El Señor nos manda a que salgamos de este país, de este mundo. Y nos manda a salir pronto. Ya no podemos seguir más aquí. Y el último texto fue el que leímos a manera de introducción. Apocalipsis 21, versículos 1 en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Aleluya por eso. Porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está con los hombres. Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos.
y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ah, mis queridos hermanos que me han escuchado en esta mañana. Dios quiere salvarte. Dios quiere que salgas de esta Babilonia. Dios quiere que tú no te quedes aquí en este sitio. Dios quiere darnos un lugar mejor. El Señor Jesucristo quiere venir para darnos la bienvenida, para que entremos en la patria celestial. Todo lo que hagamos para poder salir de esta situación, el Señor nos va a ayudar. Él nos va a ayudar porque Él quiere salvarte. Yo quiero que sepan que este no es el fin. No puedo decir que este es el fin, pero quiero que sepan que este es el comienzo del fin. Esto es un ensayo para lo que ha de venir. El Señor nos ha mandado para que prediquemos el mensaje de los ángeles, de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles es un llamado a adoración, a la verdadera adoración, adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Esa adoración debe comenzar en nuestros hogares. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor nos ayude a permanecer juntos en medio de esta crisis y que esta crisis nos enseñe que muy pronto el Señor Jesucristo va a buscar a su pueblo y lo va a llevar para que estemos juntos por en la Canaán celestial por toda la eternidad. Yo quiero tener una oración especial por usted. Si usted se siente que está enfermo físicamente, yo le voy a pedir que usted se acerque a donde está escuchándome. Acérquese y dígale al Señor: Señor, yo me siento enfermo o enferma, sáname. Si tú tienes alguna situación por la cual quieres arrepentirte, yo quiero que tú en este momento pienses en eso, por lo cual tienes que arrepentirte y le pidas al Señor perdón por ese pecado. Si tú tienes algún hijo o alguna hija o algún familiar que está separado y tú quieres que como oveja perdida el Señor vaya y lo busque, lo encuentre, yo quiero decirte que el Señor Jesús es nuestro pastor y Él va a buscar a sus ovejas en el momento final. Piensa en ello y menciona su nombre. Pero este es un momento para que juntos podamos unirnos como iglesia, como familia, y recordar que allí donde yo estoy, yo tengo mi responsabilidad. Y el Señor me ha mandado a salir de allí para irme y estar en la Canaán celestial. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos has dado en este día, de juntos participar de esta experiencia maravillosa, porque hemos podido estudiar tu palabra, hemos podido ver mensajes que nos recuerdan la importancia de cuidar nuestro hogar y que nuestros hogares están viviendo una crisis. Es la crisis de los últimos días. Y así como tú dejaste un mensaje en el pasado a través de esta familia que vivió una crisis y que no la captó, nosotros podamos captar el mensaje para hoy y hacer cambios que redunden en bendiciones para vida eterna en nuestros hogares. Padre, si hay alguien que está enfermo, de los que me están escuchando, que tú pases tu mano sanadora sobre ellos. Tú tienes poder para hacer eso. Tú tienes poder para calmar nuestras enfermedades, aliviar nuestros dolores. Por lo tanto, Señor, sé propicio a esas personas. Si hay alguna familia que tiene algún hijo que está separado, que está fuera, que en este momento ellos no saben ni siquiera dónde están, que tú inquietes, que tu Espíritu Santo vaya e inquiete a ese hijo. Si hay algunos hijos que vemos que están un poco flojos y sabemos que su vida espiritual no está clara, que tú, Señor, avives el fuego y la fe de esas personas, incluyendo aviva la fe nuestra. Si nosotros hemos estado también indecisos, que tú nos ayudes. Padre, si tenemos algún pecado que no hemos confesado, permite que en este momento nosotros podamos hacerlo. Que tú mires con tus ojos de bondad y misericordia
y tu manto de justicia cubra ese pecado. Porque tú has prometido, si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Por lo tanto, Señor, gracias porque recibimos el perdón. Y gracias porque tú has prometido que muy pronto vas a dar la orden para que tu Hijo Jesús vuelva a la tierra y vuelva a buscar y busque a su pueblo. Y nosotros, sus hijos, vamos a levantar las manos en señal de victoria, diciendo, esta es nuestra salvación y ha venido a nosotros. Gracias, Señor, por escuchar nuestro mensaje, nuestra oración. Gracias, Señor, por escuchar nuestras plegarias y nuestras quejas. Gracias porque tú siempre las escuchas y porque en tu amor y en tu bondad tú las vas a perdonar, porque lo hacemos en los méritos santos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y en su nombre te pedimos todo. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde.